Por definición, las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas son inversas una con otra. Es más, en la definición, cuando nosotros decimos que y es igual a b a la x, o sea, es de forma exponencial, eso es verdad sí, solo sí. Cuando aplicamos logaritmo en base b a y, obtenemos x. Y esa es la forma de escribir con los mismos datos algo en función de forma exponencial y otra en forma de logaritmo. Digamos que esa es la definición. Entonces, de las derivadas que conocemos, entonces sabemos que la derivada respecto a x de Euler elevado a una función que depende de x es igual a Euler elevado a esa función. O sea, Euler es el mismo Euler, la derivada, pero debemos multiplicar por la interna. O sea, porque se deriva ahí, entonces quedaría multiplicado por la derivada de u respecto a x por su interna. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso en la forma de integración, lo que hacemos es escribir que es la integral. Entonces, cuando tengamos un integrando que tenga una función que depende de x y esté eso multiplicado por la interna respecto a x, entonces vamos a poder decir que eso es simplemente el Euler elevado a la u más la constante. Por ejemplo, si tenemos la integral de Euler a la 3x y tenemos acá la interna, que es un 3, integramos respecto a x, esto simplemente es Euler a la 3x más c. ¿Sí? Si tenemos la integral de Euler a la x cuadrada y tenemos multiplicando acá un 2x, entonces la integral es Euler a la x cuadrada más c. En algunos casos, cuando lo único que nos falta es una constante, pues lo podemos reacomodar. ¿Sí? Por ejemplo, que tengamos la integral de Euler a la 5x respecto a x. No tenemos el 5, pero lo podemos acomodar. Podemos colocar Euler a la 5x. Como nos falta la interna que es sí, multiplicamos por 5, dividimos por 5. Es como si estuviéramos multiplicando por 1. ¿Sí? Al tratarse de una constante, que es lo que faltaba, nosotros podemos separar ese 5 sobre 5 y colocar el 5, sacarlo del denominador y quedaría un quinto integral de Euler a la 5x por 5 respecto a x. Entonces nos queda un quinto de la integral que es Euler a la 5x más c. Otros hacen esa parte, cuando saben que solo falta una constante, pues lo hacen digamos que de una. Entonces, lo que ellos dicen es, esta integral se hace pensando en la siguiente manera. Entonces, integral de Euler a la 5x de x es igual a Euler a la 5x sobre la interna que le faltaba más c.
y después la misma respuesta. Eso no se puede hacer cuando lo que nos falta es, por ejemplo, un x cuadrado o un seno de x, ¿sí? Ahí no podemos decir que multiplicamos y dividimos, porque no vamos a poder sacar de la integral cosas que sean variables. Vamos ahora a colocar cuando la base es diferente a Euler. Es cuando tenemos la derivada respecto a x de una base diferente, la integral queda como, bueno, la derivada es derivada de b a la u, es b a la u por el logaritmo de la base por la interna. Entonces ya lleva otra cosita más que es el logaritmo de la base. Entonces, nos quedaría en la forma de integral, diríamos, la integral de una base diferente que tiene el logaritmo de la base que multiplica la interna. Cuando se integra todo esto, simplemente se obtiene el p a la u más c. Si nos falta de pronto el logaritmo de la base, multiplicamos y dividimos. Hacemos reacomodo. Por ejemplo, si tenemos integral de 2 a la x por el logaritmo de 2 y la interna, la derivada de x es un 1, ¿no? Es como tener acá un 1. Y todo esto se integra respecto a x, simplemente es 2x, 2 a la x más c. Y si de pronto tenemos la integral de 5 a la x de x, nos falta la parte de logaritmo de 5. Entonces nos quedaría que esto es 5 a la x, el logaritmo de 5 que nos faltaba, más c. Claro, está ahí, muchachos. Recordando, pues, la primera que hicimos de logaritmos, que le hemos puesto ahí ya. Entonces, integral, cuando tienen 1 sobre la función, por la interna, esto es simplemente el logaritmo de u más c. Entonces, para desarrollar este tipo de ejercicios de exponencial y logarítmicas, muchas veces tenemos que recurrir a las propiedades de los exponenciales o de los logaritmos para desarrollar más fácil el ejercicio, ¿sí? O para poderlo ver de una forma más clara. Entonces ahí tenemos digamos, darnos las mañas de llevarlo a las formas convencionales, ¿sí? A que se vea Euler a algo, o 5 elevado a la x, ¿sí? Irlo acomodando, que sea un poco más, digamos, más sencillo, más parecido a lo que nosotros manejamos. Entonces, deben tenerse presentes las herramientas de las propiedades de los logaritmos y los exponenciales.
Si tenemos la integral, por ejemplo, de Euler elevado a la raíz de x sobre 2 veces raíz de x, pues el ejercicio está completo. Tiene la función elevada a la u y tiene la interna. Fíjense que reacomodándolo, se ve claramente que dentro de la integral tenemos el Euler a la u, ¿sí? Y tenemos acá multiplicando el 1 sobre 2 veces la raíz, ¿sí? Entonces, u es raíz de x y el de u de x, que es la derivada de raíz, es 1, que es raíz de x, sobre 2 veces la raíz. Entonces está todo completo. La integral sería Euler a la raíz de, esto es x, qué pena, raíz de x más c. ¿Sí? Algunas integrales uno no las ve como tan directas, entonces ya solo es con la práctica que las empieza a reconocer. Por ejemplo, esta integral es relativamente sencilla. Entonces, hagan esa integral. Utilizando lo que acabamos de ver. ¿Listos? ¿Ya alguien acabó? Para facilitarlo, imagínense, bueno, coloque la definición de la tangente. Es integral y tangente es seno sobre coseno. Seno de x sobre coseno de x. ¿Cuánto daría? Menos el logaritmo natural del coseno de x más la constante, profe. Sí, señor, perfecto. Fíjense que nosotros tenemos nuestro denominador, que es coseno. Entonces nosotros vamos a decir que el coseno de x está representando el u, ¿sí? Y entonces la derivada de u respecto a x, pues sería la derivada del coseno, que es menos seno de x. Entonces en la parte de arriba nos falta solo un menos para poder escribir este ejercicio. Entonces yo voy a multiplicar por un menos adentro y por un menos afuera. Me quedaría menos la integral de menos seno de x sobre coseno de x respecto a x. Entonces cuando yo reemplazo, ya me quedaría como si fuese menos, y es como tener el menos seno, es como tener du de x, y en el denominador tener, o sea, es como intento resolver la integral de 1 sobre u por du de x, todo esto respecto a x. Y ya llegar a la conclusión que esto era menos, entonces la integral daba logaritmo de u más c. En nuestro caso,
pues ese logaritmo de u, realmente la u es coseno, entonces sería menos logaritmo de coseno de x más c. Entonces, en estos ejercicios es muy común que con cualquier cosita que usted aplique, factorización que haga, sustitución que haga, identidad que utilice, de pronto la respuesta será un poco diferente. Entonces, por eso es que en el segundo examen, cuando vemos métodos de integración, hay que revisar el proceso para ver si el estudiante lo hizo bien o lo hizo mal, no solo con la respuesta que da. Porque, por ejemplo, usted hasta ahí ya tiene la respuesta, ya terminó, pero puede haber quien haga alguna variación y diga el menos que está multiplicando, el menos uno, lo pasamos a la parte interna del logaritmo y entonces lo escriban como logaritmo de coseno de x elevado a la menos uno. No inverso, sino a la menos uno. ¿Sí? Más c. O sea que escriba esto como el logaritmo de secante. ¿Sí? Y sigue siendo válido. O sea, sigue significando lo mismo. Sea un poco diferente, pero es lo mismo. Perfecto. Entonces ahora vamos a hacer algunas integrales de trigonométricas para ir añadiendo al formulario. Las trigonométricas básicas, todas se construyen a partir de lo que ustedes conocen. O sea, entre más sepa derivar, más fácil va a ser integrar. Entonces, nosotros sabemos que la derivada respecto a x del seno de x es coseno de x. Entonces, en base a eso, en la forma de integrales podríamos decir que la integral bueno, voy a escribir en la forma larga. La integral de lo que es la derivada respecto a x del seno de x. Fíjense que estoy colocando entre paréntesis pues lo que está en la parte izquierda respecto a x. Esto sería lo mismo que colocar la integral. En vez de colocar eso, pues coloco coseno. Coseno de x respecto a x. Y por las propiedades, sabiendo que la integral y la derivada se cancelan, pues se sabe que la integral de coseno sería seno de x más la constante. Ahora podrían haber escrito desde ahí nada más. Si derivando el seno llega a coseno, integrando el coseno se llega a seno. Entonces esta sería para el formulario. Tener cuidado con lo de los signos. Porque por ejemplo en esta, cuando usted deriva coseno, lo que obtiene es menos seno de x. Entonces a partir de esa información, cuando usted establece la forma integral, usted lo que debe decir es que o escribe que la integral de menos seno de x es igual a coseno más c, que eso está bien, o escribe que la integral de seno positivo es menos coseno de x más c. Dice que si usted derivara menos coseno, nos quedaría menos y la derivada de coseno, que es menos seno, se cancelaría y llegarían a
seno positivo. Entonces, en cualquiera de las dos maneras que lo escriba está bien, pero recordarlo del signo. Entonces, me he hecho entender con esa parte del signo ahí, muchachos. Sí, señor. Listo. Entonces, integral de seno es menos coseno. Integral de coseno es seno. Ahora, la derivada de la tangente de x es secante cuadrado de x. En base a esto, nosotros podemos decir que la integral de secante cuadrado debe ser tangente de x más c. ¿Cuánto es la derivada de tangente inversa? ¿Cuánto da derivada respecto a x de tangente inversa, muchachos? ¿Quién se acuerda de esa derivada? X sobre 1 más X². Es 1 sobre 1 más x cuadrado. Si no, con x no va, la r es diferente. Arriba va sobre el 1, entonces, perfecto. Con eso, entonces, ¿cómo quedaría la integral? Esa es una de las que más se utiliza, ¿sí? Por la connotación que tiene la tangente, que por ejemplo en la parte estructural es la pendiente, ¿sí? Sí, bueno, algunos ejercicios de química uno lo trabaja como la razón de avance. Entonces aparece muchísimo esa integral. Entonces, integral de 1 sobre 1 más x cuadrado respecto a x, cuando tenemos esta expresión, simplemente vamos a decir que la respuesta es tangente inversa de x más. Entonces, ya teniendo como ese formulario básico, usted por ahí en su casa se va a poner a añadirle algunos detalles. Entonces va a colocar un listado de lo que usted conozca. Entonces usted coloca, no, me sé tal derivada, colóquelo en forma integral. Entonces vamos a añadir acá las propiedades. Propiedades de la integral indefinida. Recuerden que cuando hablo de integral indefinida, me refiero a las que estamos haciendo acá, en las que todavía no hemos puesto el sitio donde empieza y donde termina la integral. Todavía no hemos hablado de eso. Entonces, sean f mayúscula derivado igual a f minúscula, g mayúscula derivado igual a g minúscula. Entonces, ahí estamos suponiendo que las mayúsculas son las antiderivadas. La primera propiedad dice, la integral de una constante que multiplica una función se puede manejar sacando la constante de la integral. O sea, esa k la podemos sacar de la integral
y sobrellevar el f de x. Y ya. Entonces, para poder hacer eso de sacarla, hay que recordar que k debe ser una constante, no involucrar absolutamente nada de la x. De tal manera que uno coloca acá, hace la integral, le da la antivada, y esto va más c, ¿sí? Pero esto solo es posible si k es una constante. Y una segunda propiedad nos permite tomar dos términos del integrando. Yo tengo un f de x más un g de x dentro del integrando, y yo los puedo separar en dos integrales y desarrollarlos a mi modo y después sumarlos. O sea, yo puedo escribir esto como si fuese la integral de la f respecto a x más la integral de la g respecto a x. Entonces reviso que la primera me da f mayúscula, la segunda me da g mayúscula, todo más c. Fíjense que no voy a colocar una constante por cada integral, sino coloco una constante global. ¿Por qué hago eso? Porque si yo colocara dos números desconocidos, los puedo agrupar en un solo número desconocido. O sea, si yo hubiese escrito, permítanme borrar acá un momento, que la primera me da f mayúscula más c1, ¿sí? Para resolver esta de acá, más g mayúscula más la constante. Yo puedo tomar los dos datos desconocidos y mezclarlos, es decir, que c1 más c2, que son dos cosas desconocidas, me da un dato desconocido. Y entonces por eso no coloco las dos, sino coloco solo una que representa todo ese paquete. Pues quitan esas dos y colocan como f más g más c. ¿Sí? Y si el ejercicio va con resta, pues se mantiene la resta. O sea, si acaba una resta, pues acaba una resta y acá una resta. Entonces vamos a hacer un ejercicio en el que se practique esa parte. Ejemplos. La integral de 4 seno de x menos 1 más raíz de x respecto a x. Entonces, yo puedo separar esos tres términos y hacer tres integrales. Entonces me quedaría integral de 4 c de x respecto a x menos la integral del 1 respecto a x más la integral de raíz de x respecto a x. Ese fue mi primer paso. En el segundo paso yo puedo sacar el 4 y decir que esto es 4 integral del seno de x respecto a x. Una función que derivada me dé 1. ¿Cuál es?
¿Qué función al derivarla me da 1? Seno de X sobre seno de X. ¿Cuál sería? Seno de X sobre seno de X. Sí, no, porque eso sería 1. Me refiero a la que da 1 cuando uno la deriva es simplemente la x, ¿no? X. O sea, cuando usted deriva x cuadrado le da 2x, pero cuando usted deriva la sola x es toda 1. Entonces, cuando analizamos este ejercicio, que pues es sencillo, simplemente colocamos que la respuesta de esta parte Menos ya no la integral sabemos. de Esta X. daría menos y esto daría x y ya. ¿Sí? Otras personas dicen que la integral de 1 es como tener la integral de x a la 0. ¿Sí? X a la 0, ¿cuánto es? 1. Y entonces le aplican la primera fórmula, que dice que la integral de x a la 0 es ese algo más 1 sobre ese algo. Y entonces nos queda x más c. Y llegan a la misma conclusión, que es x. Entonces acá fíjense que si yo lo resolviera a todos colocándole la constante, miren lo que va a pasar. Entonces voy a hacer acá un paréntesis y voy a colocarle acá un más c1, ¿sí? Después se lo vamos a borrar, entonces más c1. Eso sí está como raro. Más. Y esta integral de la raíz de x, lo voy a escribir como si fuera la integral de x a la 1 medio, para que me quede más fácil. Y empezamos a desarrollar. Sería 4 veces. Entonces, la integral del seno es menos coseno. Entonces nos quedaría como si esto fuese menos coseno de x más constante. Menos x menos c1. Más. Y acá la integral de x a la 1 medio es ese mismo x sumándole 1 al exponente. Entonces el exponente ya me queda en 3 medios. Y se divide en 3 más una constante de 3. Entonces nos termina quedando menos 4 coseno de x más 4c de 2 menos x menos c1 más 2 tercios de x a la 3 más de 3. Y entonces en la mayoría de casos uno no se pone a escribir todas esas constantes, sino que las agrupa todas en una sola. Entonces quedaría menos 4 coseno de x menos x más 2 tercios de x a 3 medios más una constante c. Y sería la respuesta. Entonces, la mayoría de los ejercicios usted no se va a poner a colocar constante por constante, sino que más bien deja sin constantes y al final del ejercicio, cuando haga la última integral, pone la c. ¿Alguna pregunta de ese ejercicio, muchachos? Profe, una pregunta. ¿Podemos dejar expresado el 2 sobre 3x a la 3 medios? ¿Lo podemos dejar expresado tal vez como raíz de x a la 3, a 2 veces raíz de x a la 3 sobre 3? ¿Dos veces qué? 2 veces raíz de x a la 3 al cubo sobre 3.
No, profe, la Ah, X. claro, pues es lo mismo, Ah, sí, sí, tienes razón. pero si se trata de escribirlo elegante, pues la verdad en la mayoría de los cuando tiene expresión, para que no se vea eso de la potencia, lo que hacen es que lo sepan. Escribe así, vean. Y entonces escribe esto como si fuera X raíz de X. Se ve más bonito. ¿Sí ve? Sí, se ve mucho más elegante. Pero la otra forma es completamente válida, ¿listo? Vale, profe, muchas gracias. Entonces, ahora ustedes van a desarrollar el siguiente. Integral de X coseno de X cuadrado más X a la 5 es 1 sobre X a la 4 más 2 sobre 2X más 1. Todo esto respecto a X. Hagan ese ejercicio, muchachos. ¿Alguno ya terminó? Profe, sería seno de x al cuadrado más x a la 6 sobre 6 menos 1 sobre 3x a la 3 más logaritmo natural de 2x más 1. Le falta un signo, le falta el 2 Y el más C. y el más C. Pero sí, más o menos es la idea. Fíjense que para llevar los detalles, yo a veces utilizo ahí letras para hacer la sustitución. Entonces, voy a partir la primera. Entonces, integral. Entonces, voy a acomodar de manera el coseno. Entonces, coseno de x cuadrado que multiplica x. Esto respecto a esa es la primera. La segunda es la integral de x a la 5. La tercera dice menos la integral de x a la menos 4. Y la otra integral es 2 y de x más 1 respecto a x. Entonces, en la primera
yo tengo coseno de algo. Ese algo es x cuadrado. O sea, es como si yo tuviese un ejercicio donde esta partecita yo he decidido llamarla u. Entonces hay como una institución. Digo s cuadrado. Y la derivada de u respecto a s debe ser 2x. Entonces me doy cuenta que le falta a la derivada interna, le falta un 2, porque aparece la x. ¿Sí? Entonces yo hago el siguiente acomodo. Integral de coseno de x cuadrado. La x que está la voy a acomodar para que se vea 2. Entonces le coloco un 2 acá, pero toca dividir en 2 porque no puedo hacer alteraciones ahí respecto a x. Entonces lo que está en rojo puede multiplicar por 1, eso es completamente válido. La otra la por de una vez, vean. X a la 5, pues simplemente sería x a la 6 sobre 6. No voy a colocar la constante porque al final del ejercicio voy a colocar una sola. La integral de x a la 4, ¿cuánto daría? X a la menos 4, le sumamos 1, nos quedaría la g. -3. A la menos 3. Muchas veces por la velocidad del ejercicio, por el afán de terminarlo, uno en vez de sumarle le resta. Y entonces en vez de colocar menos 6, coloca menos 5. Entonces sumándole al menos 4 nos daría menos 3 sobre menos 6. Más. Y ya tenemos una opción u, y esta es la interna. Este es el de u de x. Entonces ahí funciona como si fuese el logaritmo. Logaritmo de 2x más 1. ¿Sí? Entonces, solo falta hacer la pregunta. Entonces yo saco el unido, saqué el del denominador y queda integral de coseno de algo por la interna, que es el 2x. Es respecto a x. Más x a la 6 sobre 6 más, entonces como tener x a menos 3 o 1 sobre x al cubo, como lo quieran escribir, más logaritmo de x más 1. Ahora sí hacemos el ejercicio. Es integral de coseno. Sería un medio el seno de Profe, x. el x a la menos Profe, 13. disculpa el -3. Sí. Falta el 3, sí. Y entonces nos quedaría integral de coseno de c. Recuerden que lo pasé porque teníamos la interna. ¿Sí? Más x a la 6 sobre 6 más el 1 de 3x a la 3 más el logaritmo de 2x más 1 más la constante de iteración. Y así nos quedaría el ejercicio. ¿Claro para todos? Sí, señor. Listo. Adiciona como denominador. Entonces, cuando en el denominador hay un monomio, es fácil hacer la separación. Y ahí simplemente
separan términos y resuelven como si fuesen integrales por separado. Imaginemos que tenemos la integral de, entonces tenemos 3x menos x al q más 1 sobre x cuadrado. Esto respecto a x. Entonces, como el denominador es un monomio, usted lo puede separar. O sea, usted puede decir que integral de coloca sx sobre x cuadrado menos x al cubo sobre x cuadrado más 1 sobre x cuadrado respecto a x. Entonces nos quedaría que esta integral de 3 sobre x menos x más x a la menos 2 respecto a x. Y cuando ustedes ya dominan esto y saben que lo están haciendo por separado, no necesitan, digamos que si van a hacer todo en un solo paso, separarlo por integrales, en 3 integrales, sino que lo pueden ir haciendo e ir sacando de las integrales. O sea, uno puede colocar que integral de esto sería 3 logaritmos x menos integral de x, que es x cuadrado sobre 2, ¿sí? Menos la integral de x a la menos 2, que es a la menos 1. Y le colocan ahí el más. Por ahora, pues como la idea es hacerlo sistemático y que le vayamos cogiendo el ritmo, pues usted lo va a separar. Entonces 3 sobre x de x menos integral de x respecto a x, la integral de x menos respecto a x. Y entonces en el pueden sacar el 3 integral 1 de x menos la integral de x más la integral x menos de x, que queda como 3 logaritmo de x menos x cuadrado sobre 2 más x a la menos 1 sobre menos 1, que es de donde le da menos ahorita, a c y menos. ¿Sí? Y lo pueden reacomodar si quieren o dejarlo así. El logaritmo de x menos c cuadrado sobre 2 menos 1 sobre x más c. Entonces, la facilidad del ejercicio es porque el denominador es un monomio. Pues se deja separar relativamente fácil. Ahora les van a hacer este. Es integral de raíz de x menos x al cubo sobre raíz cúbica de x respecto a x.
Entonces sería integral de x a un medio, x al cubo, sobre x a la un tercio respecto a x. O sea que es como tener la integral. Entonces, x a un medio sobre x a la un tercio menos x al cubo sobre x a un tercio respecto a x. O sea, que sería integral de x a la media menos un tercio menos x a la 3 menos un tercio respecto a x. O sea que esto es integrado. Entonces, ese un medio menos un tercio lo colocamos como si fuese ¿sí? Como si fuese un sexto. Entonces nos queda integral de x a la sexta menos x. Entonces colocamos 3 menos un tercio. Entonces lo colocamos como si fuese 8 tercios. Y nos quedaría, bueno, acá, pues, de x a la 1 de la integral de x a la 1 sexto más 1, sería a la 7 sexto, sobre 7 sextos, menos x a la 8 tercios más 1, sería a la 11 tercios, sobre 11 más c. Que termino escribiendo eso, como si fuese 6 de x a la 7 sextos, menos 11 de x a 11 tercios más c. ¿Eso sí nos quedó bien a todos? Sí, señor. Listo. Entonces, ahora vamos a ver una pequeña estrategia cuando tenemos funciones racionales, o sea, polinomio arriba y polinomio abajo. Si la fracción es impropia, cuando se habla de fracción impropia, quiere decir que el grado del numerador es mayor o igual de p de x es de mayor grado a q de x, utilice división larga para expresar f de x, o sea, integrando en forma propia.
Entonces, la intención es la siguiente. Nos vamos a estar viendo una integral que tiene un integrando f de x. Pero resulta que esa f de x, esa función, tiene un polinomio arriba y un polinomio abajo. Si es impropia, el grado de arriba es mayor o igual al grado de abajo. Entonces nosotros utilizamos división larga de tal manera que esto se pueda reescribir como si fuera un f de x tiene un polinomio, ¿sí? Un dividendo, más un residuo que no se logra dividir. ¿Sí? Donde ese r de x es el residuo. ¿Sí? O sea, e de menor grado a q de x. Esa es la teoría. Primero, me disculpan, voy a explicar eso con números, como en primaria, cuando uno hacía las divisiones. Imaginemos que tenemos 17. Bueno, creo que hemos de 171 dividido 5. Esa es mi f. Yo la quiero reescribir. El número de arriba es mayor al número de abajo. Entonces yo hago acá una adición. Digo, no, 171 dividido en 5. Pues, tomo 2. Cabe 3 veces. El resto es 15. Me quedan 2. Bajo 1. Está 4 veces. Unos 20. Queda el 1. El 1 ya no se puede dividir en 5. Entonces lo dejamos como era el residuo. Y esta expresión yo la escribo hasta. Coloco el 34. Tengo 34 unidades más el residuo, que fue 1, y que no pudo dividir en el 5. ¿Listo? Entonces, eso mismo lo vamos a hacer, pero con polinomios. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Listo. Entonces acomodemos esta división por acá, que no estorbe. Ejemplo. La integral de 2x al cubo menos x cuadrado más 2x más 4 dividido en 1 más x cuadrado. Todo es respecto. Si revisamos ese ejercicio, el grado del numerador es 3, o sea, el máximo exponente es 3. Entonces, el grado del numerador es 3. El grado del denominador es 2. ¿Sí?
como el de arriba es mayor o igual al de abajo, se habla de una fracción impropia. Pues, como 3 es mayor o igual a 2, hablamos de una acción propia. Y nos toca utilizar división larga. Entonces hay que utilizar división larga. Voy a colocar acá esa división larga. Entonces se utiliza el polinomio, entonces 2x a 3 menos x cuadrado más 2x más 4 dividido, y el denominador hay que organizarlo también de mayor a menor. Entonces x cuadrado más 1. Entonces 2x a la 3 dividido en x cuadrado nos daría 2x. Ahora multiplicamos estos dos y quedaría 2x al cubo a signo cambiado. Cansamos y bajamos. Menos x cuadrado dividido en x cuadrado nos quedaría menos. Entonces sería menos x cuadrado llega a no cambiado. Ah, qué pena, aquí la multiplica falta, ¿no? ¿Cuál es el precio? Queda con 2x. Este que multiplica sería menos 2x al cubo. Y ahora que multiplica, y nos queda con menos 2x. Entonces, eso es 0 menos x cuadrado, quedaría un 0. Nos quedaría más 4. Volvemos a hacer la parte de dividir. Entonces, el menos x cuadrado dividido en x cuadrado nos queda un menos. Ese menos 1 multiplicado ahora por el x cuadrado, cambiado el signo, quedaría así. Entonces, menos 1 cambiado el signo, quedaría más. Cancela, entonces queda 0, y nos queda 5. O sea, el residuo como tal es ese 5. Ese sería un residuo. Si ya es posible dividirlo en x cuadrado. Entonces nos quedaría reescrito de la siguiente manera. Así como hicimos lo de acá, lo del diccionario. Si vamos a hacer esto, parece. Entonces, vamos a reescribir. En vez de tener 2x cubo menos x cuadrado más 2x más 4 sobre x cuadrado más 1, nosotros podemos escribir lo siguiente. Lo que se logró sacar de la división, que es un 2x más 1, más el residuo, que fue un 5, no se pudo dividir en x cuadrado más 1. Entonces, cuando yo hago la integral, ¿sí? En vez de escribir todo esto, escribo su equivalencia. Escribo que esto es la integral de 2x menos 1 más 5 veces x cuadrado más 1, todo respecto a x. Y lo puedo separar.
Entonces nos quedaría como si fuese la integral de los x respecto a x menos la integral del 1 más la integral de 5 sobre x cuadrado más 1 respecto a x. Las primeras son directas. Entonces, la integral de 2x es x cuadrado. La integral del 1 es x. Ahí lo que hacemos es separar. Bueno, sacamos el 5 y nos queda una integral conocida, que es la de tangente inversa. Entonces esto se convierte en x cuadrado menos x más 5 veces la tangente inversa más c. Y esa en el resto. Entonces, muchachos, ¿hasta ahí tenemos alguna duda? Sí, profe, ahí en más 5 tangente a la menos 1, ¿dónde salió? Qué pena. Yo tenía la integral de 5 sobre x cuadrado más 1, ¿sí? Entonces, el 5 lo puedo sacar de la integral porque es una constante. Y el x cuadrado más 1 lo puedo invertir de posición porque pues la suma es conmutativa. Pues escribir x cuadrado más 1 es lo mismo que 1 más x cuadrado. Y esta integral de acá es una integral conocida. Entonces, fíjense, ¿por qué digo conocida? Porque acá en la parte anterior, ¿sí? Esto hace parte de las derivadas notables, de las derivadas conocidas. Si uno debe manejar como ingeniero, casi que de memoria, el hecho de que la derivada de la tangente inversa es 1 sobre 1 más x cuadrado. Entonces, siempre que ven esa integral, tal y como está ahí, usted dice es tangente inversa. Entonces, el truco está en siempre buscar las integrales que conocemos de memoria. ¿Sí? Las básicas, darle forma. Entonces, de ahí salió esa tangente inversa. Y quedó multiplicada por el 5 que estaba allá afuera. ¿Sí me hice entender? Sí, sí, señor. Gracias, profe. Pensando en eso mismo, o sea, exactamente lo mismo, resuelve ejercicios como este. ¿Sí? Le colocan la integral de tangente cuadrada. Esa no me la sé de memoria, pero yo sé que la integral, como la derivada de la tangente secante cuadrada, yo me sé de memoria la de secante cuadrada. Esta me la sé. Integral de secante cuadrado es tangente. Entonces lo que hago es hacer que se parezca. Entonces utilizo una identidad trigonométrica. Entonces para que se convierta en secantes. Entonces, yo supongo que ustedes acuerdan por lo menos de seno cuadrado más coseno cuadrado. O sea, usted sabe que seno cuadrado x más coseno cuadrado de x es igual a a 1. Eso lo deben saber como identidades trigonométricas pitagóricas. Entonces, si yo divido esto en coseno cuadrado, me queda seno sobre coseno es tangente cuadrado. Coseno sobre coseno es 1. 1 sobre coseno es secante, y como está el cuadrado es secante cuadrado. Entonces, a partir de esa que es conocida, sacamos la otra identidad pitagórica. ¿Sí? Y despejo la tangente, que es lo que tengo. Que yo acá lo que tengo es tangente. Entonces, reviso tangente cuadrado equivale a tener secante cuadrada menos 1. Y entonces para resolver el ejercicio, lo que yo hago es reemplazar.
digo que en vez de integrar tangente cuadrada, voy a integrar su equivalente trigonométrico, o sea, secante cuadrada de x más 1. Y entonces me salen dos integrales que ya son conocidas. Me sale la integral de secante cuadrada, que es tangente, menos la integral de 1. ¿Sí? Entonces la respuesta a ese ejercicio va a terminar dándome tangente de x menos x más c. ¿Sí? Pero lo hice, o sea, ese del ejercicio pensando en que esta parte de acá apareciera, ¿sí? Porque esta la conocíamos. ¿De dónde? De acá el formulario de las básicas. De acá esta parte. Listo. Preguntas de ese. Abelito, ¿qué hace Abelito? 10. ¿Marrano dónde? Sofía, ¿puede apagar el micrófono? Ahora vamos a ver, digamos que un ejemplo de aplicación de estas integrales, ya que podemos hacer algunas de las más sencillas. Ecuaciones diferenciales. Sí, no se vaya a asustar con ese título. Nosotros vemos ecuaciones diferenciales, vamos a ver el ejemplo más sencillo, que es variables separables de grado 1. Si ustedes con el tiempo, pues eso es cálculo 2, que es cálculo integral, van a pasar a cálculo multivariable, que es cálculo 3, y después van a ver ecuaciones diferenciales, que es el cálculo 4. ¿Sí? Las ecuaciones diferenciales son ecuaciones como las que uno manejaba en introductorio, que decían 2x más 3y igual a 5, con la pequeña diferencia que no solo aparecen las variables x y y, sino que también aparecen la derivada de y respecto a x, o la segunda derivada o la tercera derivada, ¿sí? O sea, aparece y, y prima, y segunda. Y la meta no es encontrar o despejar la x o la y, sino despejar la y haciendo todas las integrales para deshacerse de esas derivadas que aparecen ahí. Entonces, son ecuaciones que implican derivadas o el diferencial de alguna o algunas función desconocida. Se clasifican según el orden de la derivada. Bueno, esa es una de las posibles clasificaciones, hay muchísimas.
Se clasifican según el orden de la derivada más alta que aparece en la ecuación. Entonces hay ecuaciones diferenciales ordinarias, grado 1, grado 2, bueno, orden 1, orden 2, orden 3. Entonces, orden 3 significaría que está la y derivada 3 veces, o sea, aparece este en alguna parte de la ecuación. Pues nosotros vamos a ver ya el tipo de variables separables, que es como la más sencilla. Entonces, ecuación diferencial de la forma de y de x igual a x, con una condición que muchas veces llama condición inicial. Entonces, con una condición que y, cuando x vale x sub 0, se llama y sub 0. Estas condiciones que nos dan los ejercicios nos van a servir para hallar los valores de las constantes de integración. Entonces, una forma completa de escribir esto sería y igual a x. Entonces se resuelve pues para poder hallar el valor de y. Ahí no es cuestión de despejar, sino de integrar para deshacernos de esa derivada. Entonces lo que hacemos es, arrancamos con un ejercicio que dice, la derivada de y respecto a x igual a un g de x, y aplicamos la integral. Entonces tomamos expresión y le integramos respecto a x, pues hacernos de la derivada. Y en esta pues hacemos lo mismo, integrar respecto a x. Como son operaciones inversas, esto nos va a llevar, en la primera parte se cancela y nos queda y. En la segunda parte pues nos da derivada, que sería g mayúscula, una parte. Sería la solución del problema. Es solo cuestión de integrar. ¿Sí? Y en algunas ocasiones el valor de condiciones iniciales sirve para hallar la constante de integración. Vamos a hacer unos ejercicios. Fíjense que le dan y' igual a 1 menos 2x más seno de x. Y le preguntan cuánto vale y. Entonces usted lo que tiene que hacer es integrar. Entonces dice, es como tener d de x 1 menos 2x más seno de x. Note que todo lo que está del lado derecho depende solo de x. Y entonces integra. Derivada de y de x respecto a x es igual a la integral de 1 menos 2x más seno de x. Todo respecto a x. Como son operaciones inversas, se van a cancelar. Esta parte se va a cancelar. Y nos va a quedar y igual a x menos x cuadrada menos coseno de x más c,
que es lo que sale de integrar. Y esta respuesta es toda una familia de curvas, porque tenemos ahí el seno. Sí, podría haber saltado del primer paso al último. Para pasar de y' a y, simplemente integramos lo del lado derecho. Entonces, otro ejemplo. Si tenemos que prima es igual a 2x5 menos 4 de x más igual a x, y sería igual a integral 2x5 menos el seno de x de a la x respecto a x. O sea que y sería, entonces, x a la 6 sobre 6, entonces como tenemos nos quedaría sobre 3 menos el seno de x más la x más c. Y ahora vamos a hacer un ejercicio de esos, pero con condición inicial o con condición. Entonces, al tener una condición de restricción, vamos a poder hallar el valor de c. Encuentre una función y igual a f de x cuya gráfica pase por el punto (2,3). Esa es la restricción, esa es la condición que nos están dando. Y que satisfaga la ecuación diferencial y' igual a x menos 1. Entonces la primera parte del ejercicio es hallar la familia de curvas. En la primera parte decimos que la integral de y' respecto a x nos va a dar y. O sea, la integral del 2x menos 1. Entonces acá nos queda que y es igual a x cuadrado menos x más c. Esa es la primera parte. Esto es la solución general, o sea, la familia de curvas. Esto es una solución general. Nosotros necesitamos una solución que pase exactamente por el punto 2,3. Entonces acá vamos a la segunda parte. Que es utilizar esa condición. Entonces la condición dice pasa por 2,3. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando x vale 2, y debe valer 3. Entonces reemplazamos en las ecuaciones. Entonces dice y, que es 3, debe ser igual a 2 al cuadrado, menos 2, más c. Y de ahí se le queda 4 menos 2 sería 2. Entonces pasa al otro lado y le queda que la constante debe ser 1.
y reemplazan. Entonces ya escriben que es igual a x cuadrado menos x más la constante que es 1. Y esa es la solución particular. Y entonces a eso se les llama problemas de valor inicial. Tenemos una ecuación diferencial, tenemos una condición que nos permite hallar esa solución particular, donde lo que se hizo fue despejar la constante, habiendo reemplazado los datos que nos dan. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Ahora vamos a ver otro ejemplo. Sí, que son los ejemplos de crecimiento exponencial. Crecimiento y decrecimiento. La tasa de variación o derivada de una cantidad con respecto al tiempo es proporcional a la cantidad presente en un instante dado. Esa es la condición fundamental de los ejes que vamos a desarrollar ahorita. Entonces, que la velocidad a la que una cantidad crece depende de cuánto tengamos en ese momento. Eso aplica, sobre todo, por ejemplo, para el crecimiento de bacterias, algunas poblaciones de animales,
para, por ejemplo, el capital de una persona. Entonces voy a hacerlo acá en el dibujo, para más o menos, acá tengo el tiempo, y acá tengo el capital de una persona. Entonces, cuando la persona tiene poquito capital, como puede invertir poco, como, o sea, como tiene pocas maneras de hacer dinero, su capital va creciendo lentamente. A medida que su capital aumenta, pues tiene más capital para invertir en más cosas. Entonces la velocidad a la que le llega plata, o sea, el cómo cambia ese capital que tiene, es un poquito más pronunciado, o sea, sus ingresos aumentan. Entonces, y aumentan y aumentan y aumentan, y entre más tiene, pues más aumenta el capital. O sea, esa pendiente de la curva, pues depende de cuánto capital haya justo en ese momento. Si entre más capital hay, más dientes tenemos. Lo mismo sucede con las poblaciones, por ejemplo, de bacterias. Una persona se contagia de una bacteria y cuando la bacteria tiene una población pequeña, el incremento digamos que del problema es lento, pero a medida que crece la cantidad de colonias de esas bacterias, pues empieza a dispararse la cantidad de bacterias, se dispara ese crecimiento. Entonces, matemáticamente, lo que decimos es la variación, o sea, la derivada en el tiempo es proporcional a la cantidad que tengamos de Y. ¿Sí? Entre más dinero, más rápido crece el dinero. Entre más población de bacterias, más rápido crece la población de bacterias. Entonces, ejemplo de esto. Crecimiento bacteriano. A unas reacciones químicas autocatalíticas. Esas reacciones químicas autocatalíticas se comportan muy parecido a como cuando ustedes venden una estufa de leña. Si al comienzo la reacción es lenta, pero cuando la misma estufa está funcionando a mayor velocidad y genera calor y seca la leña, ya la velocidad a la que se consume esa leña es mucho más alta. ¿Sí? Integración y desintegración. Estamos hablando de integración y desintegración física, ¿no? Y entonces esta ecuación, o esa proporcionalidad, la pasamos a ecuaciones utilizando una constante de proporcionalidad. ¿Sí? Entonces, es describirlas de Y de lo vamos a lanzar en una constante que multiplica la Y. ¿Sí? ¿Y qué vamos a estar hablando? Bueno, entonces K es una constante de proporcionalidad y vamos a decir que cuando esta constante es mayor a, estamos hablando de un comportamiento de crecimiento. Y cuando K es menor a cero, es el decimiento.
Entonces, en la otra clase vamos a continuar con este tema. Ya no alcanzamos a hacer los ejercicios. Entonces, muchachos, que estén bien. Nos vemos en la siguiente clase. Igualmente, profe, gracias a Gracias, usted. profe. Gracias, Gracias, profe. Hasta luego, muchachos. Muchas Hasta luego, gracias, profe, que tenga buenos días.